El 21 de agosto de 1940, estando en su casa en Coyoacán, el revolucionario ruso León Trotsky recibió un simpatizante de habla francesa, que se reunía con él frecuentemente desde hacía algunas semanas. Coincidían ideológicamente y Trotsky, huido de la Unión Soviética, buscaba gente afín, seguidores de sus propuestas e ideas, gente que compartiera sus inquietudes muy controversiales en tiempos revolucionarios. Este personaje se hacía llamar Jacques Monard. Eran las 5:20 de la tarde. Aunque la casa en la que vivía Trotsky en Coyoacán estaba fuertemente custodiada, Jacques Monard lograría infiltrarse. Había ganado la confianza de una de las secretarias de Trotsky. Asistiendo al despacho del revolucionario ruso, mientras éste se encontraba distraído, sacó un pico de alpinista escondido entre sus ropas. Trotsky recibió el golpe mortal en la cabeza. El atentado tuvo éxito en las oficinas en México del controversial personaje por un espía enviado por el líder soviético Joseph Stalin. México volvería a estar en la noticia mundial y en el ojo del huracán. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de el asesinato de León Trotsky. Esto es Historiadores. León Trotsky, el político y revolucionario ruso de origen judío, fue uno de los organizadores clave de la famosa Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en 1917 en Rusia. La revolución de Lenin había provocado inmediatamente una guerra civil. Trotsky desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Una de las acciones que garantizó el éxito de la revolución en ese año 1917 fue la retirada de los soldados de Rusia involucrados en la Primera Guerra Mundial. León Trotsky logró la conclusión de la salida de Rusia de la guerra mediante la firma de la paz de Brest-Litovsk. Inmediatamente tomó a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios. Venció a la resistencia a la revolución, que aun habiendo recibido un pobre apoyo extranjero, fue derrotada por el Ejército Rojo. Los perdedores serían llamados ejércitos blancos, la otra cara, durante la Guerra Civil Rusa. Trotsky fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Pero a la muerte de Vladimir Lenin, Trotsky no logró consolidarse en el poder. El agrupamiento de políticos alrededor de Joseph Stalin logró apoderarse de la dirección del partido y acusó a Trotsky de cometer serias violaciones de la disciplina de la Unión Soviética, con el objetivo de debilitar sus organizaciones. Trotsky fue destituido como comisario del pueblo, del ejército y de la flota, y luego apartado de la dirección del partido. Posteriormente sería expulsado del mismo. Sería deportado a Kazajistán y finalmente expulsado de la Unión Soviética en 1929. Los ideólogos oficiales del régimen se encargaron de revisar la figura de Trotsky, incluso llegaron a truncar fotografías con el fin de hacerlo desaparecer o haciéndolo aparecer como un traidor. Aún así, Trotsky no interrumpió la obtención de apoyo internacional y la expansión ideológica del ahora llamado trotskismo, una posición política opuesta a Stalin. En 1938 fundó la Cuarta Internacional. Por sus actividades políticas se refugió en México. El presidente Cárdenas lo recibió gracias a la intermediación de personajes como Diego Rivera, e hicieron que Trotsky encontrara en México un ambiente de protección y un espacio para retomar fuerzas.
pero Stalin había dado la orden de asesinar a Trotsky. Se valió de dos comunistas españoles, Caridad Mercader y Ramón Mercader, madre e hijo, para llevar a cabo el plan. Ramón Mercader se había trasladado a Nueva York y de allí a México con el pasaporte de un brigadista canadiense. Conoció a Trotsky a finales de mayo de 1940 y visitó a la familia en una decena de ocasiones, haciéndose pasar por un simpatizante de Trotsky, pero algo escéptico. Se presentó con el nombre de Jacques Monard. A pesar del esfuerzo de la seguridad y tras un fallido atentado en mayo de ese mismo año de 1940, el propio Trotsky no seguía las normas de seguridad. Se le permitía a Mercader, que se había ganado la confianza de la familia, penetrar en el complejo residencial de Coyoacán sin que se le registrase. La tarde del asesinato, Trotsky se encontraba trabajando en su despacho cuando Mercader apareció con muy mal aspecto. Eran alrededor de las 17:20 horas. Se quejó de tener mucha sed, pero llevaba sombrero y portaba un abrigo. Solicitó ver a Trotsky para mostrarle un artículo periodístico. Con este pretexto subió a su despacho y mientras éste se hallaba sentado leyendo el texto entregado por Mercader, se acercó a él por la espalda y le clavó salvajemente en la cabeza un piolet que extrajo del bolsillo de su abrigo. El grito de Trotsky se oyó en toda la casa. Los custodios acudieron rápidamente, pero no se pudo hacer nada. Trotsky logró derribar a Mercader, salir de la habitación y comunicar a su esposa la identidad del asaltante antes de caer desvanecido. El líder revolucionario cayó en coma. Acudieron a los puestos de socorro de la Cruz Verde, donde actualmente se encuentra el hospital de Xoco. Moriría unas horas más tarde. En sus exequias, celebradas en la capital mexicana, asistieron muchas personas en una ciudad que por aquel entonces contaba con unos cuantos millones de habitantes. Su asesino fue condenado a 19 años de prisión y fue liberado en 1960. La Unión Soviética le otorgó la condecoración de héroe. Stalin gobernaría la Unión Soviética sin oposición alguna por 12 años más. En su periodo de gobierno, que va desde 1922 a 1952, cerca de 5 millones de personas fueron encarceladas u obligadas a trabajos forzados. 1 millón habían sido ejecutados. La intriga política para acabar con la vida de León Trotsky y cualquier tipo de oposición a Stalin ocupa un lugar en la historia. Esto fue Historiadores. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores.